Ya. Como teníamos antes, tenemos los siguientes datos. Logramos sacar, o sea, nos dieron primero que nada, que tenemos un punto 3,3. Tenemos un foco 1 que es igual a, el foco 1 era, lo tengo acá escrito, déjame gato, que era 5,1. El foco 2 era menos 3,1, ¿cierto? También sacamos que A era 3 raíz de 2, ¿cierto? Y, ¿dónde está esto? Y que el punto central era 1,1, ¿cierto? Hemos sacado todos esos datos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Para nuestra ecuación, como habíamos visto antes, necesitamos el h y el k, que los tenemos acá, necesitamos el a, que lo tenemos acá, y nos falta el b. Nos falta el puro b. ¿Y cómo sacamos b? El b, hay una ecuación, ¿ya? Que como ya hemos dicho antes, también habíamos visto que esto era una elipse horizontal, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación que vamos a usar es a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Entonces, lo que tengo que sacar ahora, tengo que sacar b, ¿cierto? Sí, es que nos dieron un punto. En la elipse nos dijeron encontrar la ecuación de la elipse que pasa por, es 4,2. Bien, bien ahí me corrigieron. No sé por qué 3,3. Estaba pegado con el de la circunferencia. 4,2, toda la razón. Toda la razón, toda la razón. Ya, entonces, 4,2, ¿cierto? Entonces, tengo que sacar el C de alguna manera, ¿ok? O el B. O sea, tengo que buscar alguna forma de conseguir B. Y nosotros vemos que sacando C podemos conseguir B. ¿Ya? C se define como la distancia entre los dos focos, ¿cierto? Tenemos la señal elipse. Y C es la mitad de la distancia entre los dos focos. O la distancia del foco al centro, ¿ok? Entonces C es la distancia desde un foco 1, hasta el centro. O al foco 2 al centro, ¿ya? Y esto será entonces la raíz de foco 1, que sería 5 menos 1 al cuadrado, más 1 menos 1 al cuadrado, en raíz, y eso sería raíz de 4, que eso es 2, ¿cierto? Entonces acá tenemos 2, y esto por lo tanto sería que, que C sería 2. Y como tenemos C y tenemos A, podemos rellenar la siguiente ecuación. Podemos decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y reemplazando nos quedaría raíz de 3, no, raíz de 2, sería 3 raíz de 2 al cuadrado es igual a B cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería 18, que es igual a B cuadrado más 4. Y esto es 14 es igual a B cuadrado. 14, ¿no? Sí, más o menos malo sumando. No, esto ya tenía un cuadrado. Esto es, disculpen, esto es raíz de 16. Esto es 4. Mala mía. Ahí. Será. ¿Cómo sacaste PC? Claro, para sacar PC, saqué el punto medio en los dos focos. ¿Ya? PC, corrige esto por metro segundito. Esto es 4. Alto hay un 4. PC se define como el punto medio entre los dos focos. Entonces, sumo los dos focos, sumo 5,1 y menos 3,1, los sumo como coordenada, y me quedaría menos 2,2, ¿cierto? Y eso lo divido en 2. Cuando sacaste la distancia del punto al foco 2, te da raíz de 50. Sí me da raíz de 50. Sí, sí, sí. Raíz de 2. Y claro, es raíz de 50. Es porque cuando sacabas el A, te quedaba raíz de 2 más raíz de 50. Y eso es igual a 2A, ¿cierto? Y raíz de 50, eso es 25 por 2, o sea, raíz de 25 por 2. Entonces puedo sacar el 25 ya es un cuadrado perfecto. Entonces puedo decir que esto es 5 raíz de 2. ¿Sí? Y ahí me quedaría... ahí me quedaría. Ya. Entonces,
Ya, esto está mal, esto es otra cosa. ¿Qué más? Ya, antes que para sacar el PC, sumé los dos focos y lo partí en dos, que eso es el punto medio de los focos. ¿Ya? ¿Se entiende eso también? ¿Se cachó? Mientras voy a hacer este ejercicio. 16. Y esto sería 2 igual a b cuadrado. Y siempre se define que estas constantes van a ser siempre positivas. ¿Ya? Para definir, porque son siempre positivas en realidad. Para que puedan caer para que en la ecuación general quepan y que funcionen. Entonces dice que son positivas. Entonces b sería raíz de 2. ¿Ok? Entonces tengo b, que es raíz de 2. Por lo tanto, tengo todas las cosas para hacer la ecuación general. ¿Ok? Esto es todo así. Uno tiene una tabla de datos y uno va reemplazando. Uno va reemplazando, reemplazando, reemplazando. ¿Ok? Lo tengo acá. Esto me quedaría la siguiente ecuación. Más esto, igual 1. Y esto partido, y esto partido. Me quedaría h menos, perdón, x menos, y esto cuadrado, y esto cuadrado. ¿Ya? Y en esta ecuación, uno va a reemplazar el a, el b, el h y el k. ¿Ya? Como esta elipse es horizontal, el a va a ir abajo del x. ¿Ya? Entonces me va a quedar, abajo del x me va a quedar 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 al cuadrado. Abajo del i me va a quedar el b, que sería raíz de 2. ¿Cierto? Restándole al x, me va a quedar la primera coordenada del centro. ¿Cierto? La coordenada x del centro, que sería 1. Y acompañando al i, me va a quedar la segunda coordenada del centro, que sería 1 también. Y ahí tendría la ecuación de la elipse. ¿Ya? Esa sería. Esa es la idea. Conseguir todos los datos y después ponerlos en la ecuación. ¿Ya? Así funcionan las cónicas. Ese es como el desarrollo general. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Se cacha cómo se resolvió? Son 2. Bueno, esto lo puedo hacer mejor. Raíz de 2 al cuadrado es 2 y 3 raíz de 2 al cuadrado va a ser 18. ¿Ya? Así, hay que ser más lindo. ¿Ya? Pero esa es la idea general. ¿Se entiende? ¿Se cacha la idea? El punto medio es que se pone al lado del x y el y. No entiendo la duda. El centro. Sí, el centro en el x menos 1. Ah, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Acá este 1 es por el centro. Porque el centro es 1,1. Entonces, este valor va acá y este valor va acá. ¿Ya? Sí, este 1 de acá es una constante. Siempre va 1. Siempre va 1. ¿Ya? Ese siempre el 1. Es que esto es como homólogo al de la. Ya, esto es como extra. Que en realidad esto. Como que siempre. Usted cacha en realidad como que la circunferencia y la elipse son muy parecidas, pero son muy parecidas, ¿cierto? Son como se cacha, en realidad son como. Uno es como una circunferencia es una elipse especial, por decirlo así. ¿Ya? Que en realidad esto uno podría despejar y uno podría dejar acá el a, el a cuadrado y el b cuadrado, ¿cierto? Uno podría dejar acá a cuadrado por b cuadrado, que eso sería 36 en este caso, ¿cierto? Y al hacer eso, acá te quedaría el b cuadrado y acá te quedaría el a cuadrado, que es similar a una circunferencia, ¿ya? Pero siempre se usa la otra forma. La otra forma es como la ecuación más general, que es como que se pone uno a un lado y se divide por como el radio, vendría siendo. Y acá te queda 36, 2 dividido 36, que es 18. Y acá quedaría 18 partido de 36, que es 2. ¿Ya? Pero sí, ese 1 siempre está. La idea que esté seguro. ¿Ok? Ya, ese era el ejercicio 4. ¿Se entendió bien? ¿Se cachó que se cachó todo? De pana. Uy, me quedo lindo. 18. Ya.
¿Qué hacemos? ¿Quieren revisar el 3 igual? Me gustaría como que lo intentaran. Como que así, porque es un ejercicio como, encuentro que es muy bueno. Recuerdo que a mí me lo hicieron en intro, y es un ejercicio como que en verdad es bacán. Como que uno dice, uno lo hace y uno queda feliz. ¿Ya? Me gustaría que lo intentaran. ¿Ya? Les puedo dar una Y pista. una pista, claro, eso iba a pedir una pista, que yo lo veo, no entiendo cómo hace. Ya, ya, es Bolzano. Ay, ¿cuál era Bolzano? Bolzano Ah, no, es. Bolzano es ese que si la función es multiplicada menor que cero, hay un punto de la... No, que es cero. Claro que es cero. Exacto, sí, 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 Bolzano. Sí, ese siempre yo lo consigo tema de valor intermedio, creo. Creo que se llama así. Bueno, O ya, pero sea, el valor Bolzano intermedio es otro es también. otro. Tienes razón. Oh, lo tenía. Ya, Bolzano, tiene que usar Bolzano, tienen toda la razón. Sí, ahí lo voy a corregir en el tip. Muchas gracias. Ya, sí, tiene que usar Bolzano. ¿Ya? Porque ya, ustedes les dicen que si tienen. Este es el ejercicio. Les voy a dar una pista para que lo intenten hacer. ¿Ya? Les recomiendo, ¿verdad?, que lo hagan, que le den un buen rato. ¿Ya? Nos dicen que tenemos una función continua en f de a, o sea, en el intervalo a, b, ¿cierto? Es una función que es continua en a, b, y nos dicen que f de a es menor que a y f de b es menor que b, ¿cierto? Y nos dicen, demuestre que existe un c tal que f de c es igual c. Esto, de hecho, se llama el teorema del... ¿Cómo era el teorema del punto estático? ¿Se llama? Teorema del... Ah, déjeme buscar el nombre. Porque este es un teorema. Este es un teorema conocido. Que se llama... Un segundo, déjeme buscar el nombre del teorema. Porque después lo vamos a tener que aprender igual. Que es el... Propiedad del punto fijo. El teorema del punto fijo. ¿Ya? Esto es el teorema del punto fijo. Ah, sale en la posta. Demonio. Ya. Ya. ¿Qué pasa? Ustedes saben que tienen que usar Bolzano, ¿ya? Pero Bolzano habla de signos, ¿cierto? Bolzano nos dice, si la multiplicación de las dos funciones es negativa, entonces, chao, hay un cero, ¿cierto? Acá nosotros entonces tenemos que generar un signo. De alguna manera generar signos de acá. Esto es un mayor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nosotros podemos... ¿Qué pasa si estudiamos esto? F de A menos A. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es f de A Menor menos que A? cero, Es menor que cero, ¿cierto? ¿Y cuánto es f de B menos B? mayor que cero. Mayor que cero. Entonces ahí hay unos signos que vamos a usar, ¿cierto? Por lo tanto, si multiplicamos f de A menos A por f de B menos B, esto va a ser menor que cero, ¿cierto? Porque uno va a ser positivo y otro negativo, entonces va a ser menor que cero. Entonces acá vemos que en realidad podemos usar Bolzano de alguna manera, ¿cierto? Hay que usar Bolzano acá. Ya, esto es del ejercicio. Todo esto, lo de acá arriba, esto es parte del ejercicio. ¿Cierto? ¿Ok? Eso es el ejercicio, es de ahí. ¿Ya? Esto, lo de abajo, ¿con esto podemos mostrarlo? No, hay que seguir. Con esto hay que seguir. ¿Ya? Hay que definir una cosa y ahí uno la demuestra. ¿Ya? Lo que hice para llegar a esta desigualdad es pasar restándola, en realidad. Como que tenía esto. Yo por hipótesis tengo que f de a menor que a. Cuánto resto a ambos lados y me queda f de a menos a. Tranquilo, nos vemos. Hasta luego. Tranquilo. Ya. Entonces ahí conseguí eso. ¿Ya? En fin. De ahí se puede sacar el ejercicio. Y recordando el teorema de Bolzano, que el teorema de Bolzano nos decía que si f de a... De hecho, no voy a poner f, voy a poner g. También. Ya, nos vemos. Hasta luego. Ya, para no mezclar funciones, voy a poner que... Hasta luego. Que g de a por g de b es menor que 0 y g continua. Si g de a por g de b es menor que 0,
Esto implica que existe un G de C tal que es 0. ¿Ya? Eso nos dice el teorema de Bolzano. ¿Ya? Luego, ¿ya? Eso es el teorema de Bolzano. Esto es lo que tienen que usar para poder demostrar esto. Es un tip. ¿Ya? Más o menos cachan como por dónde va esto, ¿no? Porque cachan como las similitudes entre esto y esto. Ahí tienen que ver como en qué se parecen esas dos cosas y definir alguna cuestioncita y van a tener el ejercicio, la demostración hecha. ¿Ya? Van a intentar hacer este ejercicio, es importante. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, a ver, les tienen que hacer el 4B, porque me interesa el 4A. El 4A, ese es como el bacán. ¿Quieren que veamos el 4B? Rapidito. Que la verdad que son 3 pasos el 4B. Muy rápido. ¿Ya? El 4B es este. Déjenme cerrar esto. Compartir pantalla. El 4B es demostrar que la ecuación, taca, 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 tiene una raíz entre 0 y 2pi. ¿Ya? ¿Ya? O sea, no tengo que encontrar el 0. Tenemos que demostrar que existe por lo menos un x que te haga esto 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Compartir. Este va a ser muy similar al otro ejercicio. ¿Ya? Tenemos. Tengo por acá mis hojas. Acá está. ¿Ya? Tenemos x cubo coseno de x más 17 seno séptimo de x menos 3, eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos ver que exista algún x que satisfaga esto, entre 0 y 2pi. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a definir una función. La voy a definir. Voy a decir que h de x va a ser igual a x cubo coseno de x más 17 seno séptimo de x menos 3. La voy a definir. Esa es una función. ¿Ya? Me puedo decir eso, ¿cierto? No hay ningún problema en definir una función. ¿Ya? Y yo voy a decir, bueno, voy a probar, porque nos dicen que tengo que demostrar que existe un 0 entre 0 y 2pi. ¿Ya? Entonces voy a agarrar esto y voy a ver cuánto es h de 0. H de 0, esto es el primer término 0. El segundo término es seno de 0, 0. ¿Cierto? Y esto es menos 3. Por lo tanto, h de 0 es menos 3. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cuánto es h de 2pi? Porque el otro extremo que teníamos, ¿cierto? Queríamos que mostrar que existían entre 0 y 2pi. Entonces vamos a hablar 2pi para ver qué tanto. Bueno, acá vemos que en realidad coseno de 2pi es 1, entonces nos quedaría como 2pi al cubo, ¿cierto? Nos quedaría 2pi al cubo. Nos quedaría seno de 2pi, que eso es 0, ¿cierto? Y nos quedaría menos 3. Y esto, no sé cuánto es, esto es 8pi cubo menos 3, ¿ya? Que eso no sé cuánto es, pero es mayor que 0, claramente, ¿cierto? Esto es mayor que 0. ¿Se entiende hasta ahora? Esto es mayor que 0. Entonces puedo decir, ya, veamos esta función. Esta función, uno la ve, y es un x por un coseno, y una constante por un seno, ¿cierto? Entonces esta función es una composición de funciones continuas, ¿cierto? Porque los polinomios son continuos, las trigonométricas, bueno, seno y coseno son continuos, y esta función constante es continua, ¿cierto? Por lo tanto, esta función h de x, h es continua, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa? Tengo que h de 0 por h de 2pi, esto va a ser menor que 0, ¿cierto? Porque este es negativo y este es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, como h de 0 por h de 2pi es menor que 0 y esta función es continua, esto implica que existe un c tal que h de c sea 0. Y eso implica que existe un x, que en esta ecuación hay una solución entre 0 y 2pi. Bueno, de hecho acá me falta un... existe un h, c perteneciente a 0 y 2pi. ¿Cierto?
A veces alguno lo pone así como con el abierto. Así como... Pero es lo mismo en realidad. ¿Ya? ¿Se entendió este ejercicio? Ese era el truco. Era definir una función. ¿Ya? Definir una función. ¿Ya? ¿Cómo fue lo último? Ya, yo, fíjate que definí una función, probé 0 y 2pi, y me dio que en realidad h de 0 era negativo y h de 2pi es positivo. ¿Cierto? Entonces, de hecho acá tengo que poner por teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, esto es por teorema de Bolzano, como h de 0 por h de 2pi es menor que 0 y h es continua en ese intervalo, entonces existe un c tal que h de c es 0. Eso es el teorema. Nos dice que si cumplen estas dos cosas, que sea continua y que h de a por h de b sea menor que 0, entonces sí o sí existe un h de c que sea 0. Siempre. ¿Ya? Usa el teorema. Y ahí, entonces como este h de c tiene un c que lo haga 0, significa que esta ecuación tiene una solución entre 0 y 2pi. ¿Ya? Me lo asegura. Ese es el truco. ¿Se entendió? Este tipo de ejercicios vienen de todo. Son cachas continuas porque claro, no se define en ninguna parte, pero también podemos ver que en realidad esto se dice que es una composición de funciones continuas, porque tenemos un polinomio, x cubo, que es continua, ¿cierto? Es continua h cubo, o sea, x cubo. Coseno es continua, y se le suma 17, que es continua, por seno séptima de x, que es continua, por menos 3, que es continua. Entonces, como son todas continuas, ¿cómo va a ser continuo, cachai? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Y de esta manera es como se aseguran, han visto ya esto como curiosidad, una pequeña curiosidad antes como terminar, que ustedes han visto que en realidad se dice que hay un teorema que es como súper poderoso, que de hecho lo van a ver creo, cuando vean polinomio, que, así, esto es un pequeño spoiler, que ustedes saben que una ecuación de grado 2, una forma de ax cuadrado más bx más c, esto no siempre se puede factorizar en los reales, ¿ya? No siempre se puede factorizar como en un... Esto no siempre se puede hacer como con un x menos a, no, x menos c1, x menos c2. No siempre se puede hacer eso, ¿ya? No siempre se puede hacer eso con una ecuación de segundo grado, con un problema de segundo grado, pero con una ecuación de un problema de tercer grado siempre se puede, ¿ya? Siempre se puede sacarle mínimo factorizarlo, ¿ya? Esto siempre, siempre, siempre se puede hacer de esta forma. X, y después como un problema de segundo grado. Esto siempre se puede hacer. ¿Y por qué? Por el mismo teorema Bolzano, ¿ya? Uno dice, ya, porque ¿qué significa que puedo factorizarlo? Significa que tiene un cero en los reales, ¿cierto? Esto es como extra. Significa que cuando uno puede factorizar un polinomio, en los reales, significa que tengo un número real que haga ese polinomio cero. Eso es algo que siempre se sabe. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a sacar el límite cuando este polinomio sea infinito, ¿ya? A infinito positivo. Cuando x sea infinito positivo, esto se va a, o sea, el límite de este polinomio, que va a ser un polinomio de grado 3, cuando x sea infinito, esta cuestión va a ser infinito, ¿cierto? Y cuando digo que el polinomio sea menos infinito, esta cuestión me va a dar, el x cubo va a ser muy grande, entonces esta cuestión se va a ir a menos infinito, ¿cierto? Entonces por un lado se va a infinito, y por el otro a menos infinito, y un polinomio siempre es continuo, por lo tanto va a haber un cero, entre infinito y menos infinito, que no nos sirve mucho, pero nos sirve para asegurar que siempre se puede factorizar un polinomio de grado 3, con mínimo un cero, ¿ya? Eso es como un pequeño spoiler, que es importante, ¿ya? De hecho es clásico, les puedo afirmar que les van a hacer asegurar un cero en un intervalo. Tipo cosas como x a la 11 más x igual, no sé, 11 más 3 igual 0. Tipo así, y se demuestra que existe un cero. Y eso es Bolzano. Es un teorema súper potente, de hecho. ¿Ya? Ya, pero no lo aburro más. ¿Ya? Acá está interesante. Esto me gusta mucho. Ya.
¿Se entendió los problemas? ¿Tiene alguna duda? ¿Algunos problemas? ¿Alguna cosa? Cualquier cosa, si tienen dudas, me pueden mandar también el correo si como que no quieren preguntar acá también. ¿Se entendió todo? ¿Les queda alguna duda en algún lado? Entre el 4A, en el 4A, que ¿de qué? 4 f de A menos A por f de, implica que f de C es igual a 0. Ya, te entiendo, te entiendo. Entiendo lo que tú quieres decir. Está muy buena la idea. Muy buena la idea. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que f de A menos A, esto es menor que 0, ¿cierto? Tenemos que f de B menos B es menor que 0. ¿Ya? Por lo tanto, puedo decir que f de A menos A por f de B menos B es 0. O sea, es menor que 0, ¿cierto? ¿Ya? Y está, lo que tú estás diciendo está casi ahí. Está muy casi ahí, ¿ya? Tienes que ver en realidad esto con el teorema de Bolzano, que dice que si g de A por g de B es menor que 0, entonces existe un g de C que sea 0. ¿Ya? Tienes que homologar esto con esto. De alguna manera, homologar ese teorema a nuestro caso actual. ¿Ya? Pero está muy bueno, lo que tú estás diciendo está de verdad que al borde de demostrarlo. Está muy bien. Muy felicitaciones. Está muy, muy cerca. ¿Ya? ¿Ya? No quiero como decirlo así de buena como para que lo hagan así. ¿Cachai? Pero muy buena idea. ¿Ya? Está perfecto. Ya, entonces, ¿alguna otra duda queda? Dale. Ahí yo cacho que mañana voy a verles igual la pautita, ¿ya? Pero igual intenten este ejercicio, es muy bacán, ¿ya? Como algo que uno puede hacer una sola vez, porque una vez que uno lo hace, como que ya se aprende la demostración. Es como un truquito chico. Así que inténtenlo, ¿ya? Así que muy bien que lo hagan. Hasta luego, ¿ya? Entonces, ¿no hay duda? Para ir cerrando. Ok. Entonces nos vemos. Ya justo, quedan 10 minutos. Ya. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Voy a subir hoy día a la noche el video y voy a subir. Ya voy a subir mañana. En la mañana voy a intentar subir la pauta para que intenten el ejercicio. ¿Ya? Así que nos vemos. Ah, y el jueves voy a hacer una hora de consulta. Mismo de siempre. 7-8. ¿Ok? Nada, tranqui. Lo importante es que estén bien y que se esfuercen. Eso es lo importante. Ya, así que el jueves de consulta, vengan con consulta para consultar. ¿Ya? Así que nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chau.